También ya estoy compartiendo pantalla. No sé si ya se Sí, ve. ya se ve. Ah, excelente. Muy bien. Muy bien, ya viene el doctor Ismael Lara Ochoa también. Está entrando. Me parece que yo tengo que entrar a otra conexión porque ya me informaron. Perdón, ¿Estaba doctora. usted con Anabel, doctor? Sí, 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 por eso es que me dieron esa conexión, pero ahorita ya veo que ya me están Ya enviando otra. concluyó. Sí, lo de Pero Anabel. está pasando, ¿eh? Está pasando, están entrando después porque tenían la duda, algo sucedió Ah, y caray. y creo que la comunicación entre el sustentante y ustedes no fue muy eficiente. Qué bueno que esto se esté manifestando ahorita Ok. para que Sí, ellos estén atentos, pero le agradezco, doctor, de cualquier manera. bueno, Le voy a se lo informar a agradezco Anabel que sí muchísimo. se presenta a usted. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, Selim. Buenas. Que Igualmente. vaya muy Saludos, Javier. bien. Hasta Hasta luego. luego. Yo pensé que estaba contigo, Celine. No, no, Ah, no. Yo ya. pensé que venía de oyente. Ah, Hola, hola Ismael, ¿qué tal? ya Qué está el gusto. doctor Buenos Ismael. Hola, días. ¿qué tal? Buenos días Hola, hola. nuevamente. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Saludos. Doctor, ¿está usted aquí en Jalapa? Ay, ya viene la No, doctora estoy. Poli. ¿Me habla a mí, doctora Sí, Josefina? sí. No, estoy en la ciudad de Veracruz, Ay, ¿qué tal está el clima ya? con frío también. Ahorita por Sí, eso tengo una chamarra, pero como aquí. sí hace Hola, frío. Alfonso. Buenos ¿Cómo Hola, días. estás? doctor, Buenos ¿cómo días. está? Buen Buenos día. días, doctora ¿Qué Josefina, tal? Qué gusto don verlo. Ismael, Lara. Y la Hola, doctora Polibnia, buenos Pues aquí un poquito, días. Hola, mira, Poli. Ah, sí, así estamos, congelándonos. Qué gusto verlo. bien. A las 11 en punto iniciamos el IME entonces. Sí, con gusto. eh, con la dinámica que ya te dije y después de los 20 minutos ya los miembros de tu jurado. Entonces ve preparando para que me informes quién es tu jurado. Sí, con todo gusto. Los miembros del jurado se asignó a la doctora Bertalilia Salazar ser la presidenta del jurado. Y los miembros del jurado son la doctora Polimnia, el doctor Alfonso Rodríguez Pulido, eh, Ujú, digamos de manera local, como ujú. parte de los miembros del NAP. Muy bien. De manera externa están el doctor Juan Manuel Heredia, él es de Portland State University. Me confirmó, de hecho, que se iba a conectar. Ujú. Y el doctor Rafael Balboa, él es del Tokyo Daigaku, que es la Universidad de Tokio. Muy bien. También él sí me confirmó que no iba a poder estar. Muy bien. Y como suplentes están el doctor Ismael Lara, quien está ahorita aquí muy amablemente, Sí. y el doctor Fernando Winfield. Ambos están en calidad de suplente, o así fueron asignados. Muy bien, si puedes, bueno, pues les agradecemos muchísimo la presencia a todos. La doctora Laura tuvo que retirarse, iniciaba curso, pero regresa en un momento más. Espero que alcance a verlos. Y bien, vamos a iniciar con la exposición, 20 minutos y después para que ustedes retroalimenten el trabajo. Adelante, maestro Selim, por favor. Muchas gracias. Bueno, inicio la exposición platicándoles pues esta idea que es central para el trabajo que estamos practicando, que el título es Procesos de postproyecto hacia una arquitectura posthumana. No está terminado, por supuesto, todavía queda un semestre, por eso intencionalmente puse aquí que es la versión 7.5 del trabajo, del documento escrito, porque pues es un trabajo que todavía está en proceso. Voy a presentarlo más o menos a manera de un paper. Voy a presentarlo muy sintéticamente, con, digamos, las problemáticas centrales del trabajo como se están planteando. Presento aquí, pues, digamos, a manera como de una síntesis dialéctica, la noción del el problema central que me parece que tendría que plantearse, que es esta idea
de la crisis del proyecto moderno de arquitectura. Claramente estamos en una época diferente, con temáticas, metodologías, problemáticas diferentes, y pues me parece que no se ha construido, o muy parcialmente no se ha construido, digamos, una teoría que pueda no solo explicar, sino además abonar hacia caminos que nos interesen desarrollar. Por lo tanto, se plantea que a nivel global, a nivel, digamos, de las formas de pensamiento filosófico, científico y artístico en este momento, se plantea una teoría de procesos, digamos, todo este pensamiento postmoderno contemporáneo se plantea pues como quizá una especie de antítesis a esas ideas. Esta noción que yo estoy aquí caracterizando como una teoría de procesos, digamos, el hecho de pensar que se abandona el humanismo, la búsqueda del objeto, etcétera, y otras problemáticas por abrazar, digamos, más bien la noción de procesos. Por último, lo que se plantea entonces es, como síntesis, pues es la noción que aquí caracterizamos como post-proyecto arquitectónico, que digamos se entendería pues que es el proyecto, perdón, el proyecto arquitectónico contemporáneo. Aquí en esta tesis, en este trabajo, se está caracterizando como el postproyecto arquitectónico basados en el pensamiento de Roberto Fernández. Aquí sintéticamente, digamos a manera de silogismo, se plantea la teoría, su problematización y posteriormente su radicalización, ¿no? O sea, llevar al extremo estas ideas. Decíamos hace un momento que el pensamiento contemporáneo, el pensamiento postmoderno, en este momento se plantea pues la idea central de procesos. Esto se puede ver en el arte, en la filosofía y la ciencia, decíamos. Desde el punto de vista del arte, pues lo podemos ver en el arte conceptual, como ha abandonado el objeto, como ha abrazado de cierta manera pues los procesos más bien, que dan por resultado objetos, pues, pero no son la búsqueda central. Después en las nociones de filosofía, de humanidades, la teoría del actor red, y posteriormente pues en la ciencia el pensamiento complejo. Esto llevado a la arquitectura lo podemos reconocer como en esta idea, decíamos, de la crisis del proyecto arquitectónico moderno. Estas categorías van teniendo su correspondencia desde el arte conceptual, digamos. Podríamos reconocer que en la arquitectura lo que está sucediendo es esta noción de la crisis del objeto arquitectónico. Ahorita hablamos un poco más sobre ello. Las nociones de la teoría del actor red se pueden cuestionar, se pueden criticar desde la posición del arquitecto como un especialista, como el proyectista, la idea de proyectista como tal, pues se cuestiona. Y por último, la relación de la arquitectura y la ciudad con su contexto, con la noción que es correspondiente, digamos, a esta idea de pensamiento complejo en la ciencia. ¿Y cómo lo tratamos en este trabajo? Lo llevamos hasta el extremo. Se puede decir que se hizo una radicalización en el postproyecto de arquitectura, en el pensamiento de la arquitectura contemporánea, que corresponde pues a unas nociones que nosotros estamos proponiendo, que es la noción de forma abierta, de actor abierto y de hábitat abierto. Forma abierta hace la correspondencia a esta idea de la crisis del objeto y la noción de nuevas formas, de formas cambiantes que están abiertas en ese sentido, como lo plantea Humberto Eco. La noción del actor abierto, de manera como lo plantea pues varios autores, en el sentido de integrar a otros actores en el repertorio de los proyectistas. Y por último, pues la noción de la relación del contexto, ¿no? Esta noción de hábitat abierto. Pasamos pues en ese sentido un poco a profundizar un poquito sobre estas nociones que se están planteando como teoría. Al principio pues decíamos la noción del pensamiento postmoderno, centrado en procesos, lo hemos dicho, el arte conceptual, ¿no? Abandona el objeto y piensa más bien en procesos, como lo vemos a la izquierda, la imagen de Richard Long del 77. Después esta idea de la teoría del actor red, del posthumanismo, el pensamiento postcolonial y todas estas ideas que abandonan de cierta manera pues la noción del humanismo, del antropocentrismo, etcétera. Y por último, el pensamiento complejo en las ciencias.
¿Cómo lo problematizamos en la arquitectura? Pues pensando desde la crisis del objeto arquitectónico, desde los 70s, ¿no? Desde finales de los 60s con House Rocker Co., Archigram y otros, se abandona el objeto arquitectónico como tal, se empieza a abandonar el objeto arquitectónico, se pone en crisis, se plantean otras posibilidades, otros caminos. La posición del arquitecto como especialista proyectista lo podemos ver aquí en la imagen central, que es súper ficticia, ¿no? De Norman Foster y Fernando Romero. Sabemos que ambos tienen, pues, grandes despachos de arquitectos donde colabora muchísima gente, no son solo ellos, pues, no es el arquitecto la figura central. Y por último, la relación de la arquitectura de la ciudad con su contexto, que es, pues, uno de los problemas centrales, digamos, de la ciudad contemporánea. Por último, digamos, en este marco problemático, lo que planteamos es cómo es que estas ideas se han radicalizado, cómo han llegado a extremos. La primera sería la noción de forma abierta, que es esta imagen, por ejemplo, en la que pues tenemos un objeto que se está transformando constantemente, no tiene una forma fija, no tiene una fachada, etcétera. La participación, la noción de el montón de actores que participan pues dentro del proyecto arquitectónico, no únicamente el arquitecto como figura central, sino un montón de otros personajes. Y por último, pues la relación aquí dice contexto abierto, pero deberías decir, perdón, estoy equivocado, hábitat abierto, perdón, es que acabo de cambiar esa idea. Bueno, la integración, ¿no? De la arquitectura y la ciudad con su contexto como tal. Digamos, romper la noción de artificialidad para abrazar otras nociones. ¿Cómo hemos trabajado? Pues lo que hemos hecho es, se plantea a través de la teoría fundamentada esta noción que nos permite metodológicamente ir categorizando, ir realizando una estructura de categorías por medio de comparación constante, que se van escribiendo bitácoras y memos, se va construyendo pues de tal manera una construcción de una teoría acotada, un ámbito específico de rango medio. Hemos construido estas categorías a través de las primeras 3 categorías propuestas. Hablamos de forma abierta, actor abierto y hábitat abierto. Dentro de estas 3 grandes categorías hemos propuesto algunos casos referenciales que nos permiten ir construyendo finalmente estas unidades de análisis, estas pequeñas subcategorías dentro de estas grandes categorías. Nosotros proponemos que hay forma de contrastar esto en México, puesto que, perdón, puesto que ya hay una actuación, digamos, de la arquitectura contemporánea, de una construcción de un postproyecto arquitectónico aquí en México. Por ejemplo, el caso del proceso diagramático, ¿no? Esta noción de cómo estos procesos de proyecto a través de diagramas que pertenecerían a esta noción de forma abierta de la primera categoría, lo podemos reconocer, por ejemplo, en el trabajo de Peter Eisenman y en México a través del trabajo de Luis Aldrete en Guadalajara, por ejemplo. Por ejemplo, con esta casa, ¿no? Que está en Puerto Vallarta, la casa SCPTV. O el caso de la forma emergente, esta edificación adaptativa, como la que veíamos del Blur Building, lo podemos reconocer también, por ejemplo, en el trabajo o categorizar en México en el trabajo, por ejemplo, de Bordos 100 de Marcos Betanzos, por ejemplo, ¿no? En el caso de crecimiento arquitectónico y urbano, ¿no? La reutilización, el reciclaje, etcétera, estas nociones contemporáneas que se están aplicando también a la arquitectura de la ciudad, lo podemos conocer en el trabajo del colectivo Nondú en Barcelona, por ejemplo, en el libro Desde la Resta, que es como una especie de manifiesto, pero también, por ejemplo, en el trabajo de Covachita, ¿no? En su mismo taller. Dentro de esta misma categoría, la última de las subcategorías, esta idea de arquitectura como ecosistema de objetos, paisaje que proponemos, lo reconocemos en trabajo, por ejemplo, de Toyo Ito, en el PAO 1 y PAO 2, y aquí en México, por ejemplo, en el pabellón experimental El Eco de APR del Esp. Después, en la segunda categoría, esta idea de actor abierto, del proceso extendido, digamos, a otros actores, no únicamente el arquitecto. Lo plantea, por ejemplo, Christopher Alexander en
lenguaje patrones, en urbanismo y participación, en esta serie de 3 libros. Y en México lo podemos reconocer, por ejemplo, en el trabajo comunal. La otra subcategoría que propongo aquí es la arquitectura de la ciudad como acto político y su representación, que de nuevo lo podemos ver en el trabajo de Cirujeda, y en México, por ejemplo, en el trabajo de la granja transfronteriza de Torolab. Y la última categoría, la de hábitat abierto, propongo 2 pequeñas subcategorías, la de ecosistema urbano y de paisaje, y una noción de construcción de otro tipo de ciudad, una cosa que llamamos aquí post-metrópolis. En el cosa de ecosistema urbano y de paisaje, pues lo reconocemos, por ejemplo, en esta idea de, pues, fundamental, ¿no?, de proyectar con la naturaleza de McHarg. En México, por ejemplo, uno de los actores que puede reconocerse que está trabajando con estas ideas, pues es, por ejemplo, el proyecto de recuperación del río de la Piedra de Taller 13, o en el caso del Postmetrópolis, por ejemplo, en este proyecto en Seúl de Alejandro Saera Polo, y en México, pues, por ejemplo, con la ciudad lacustre de Kalash y muchos otros actores más. Hemos hecho entrevistas a estos actores que se plantean en estas categorizaciones. Vemos aquí, incrustados aquí como videos de YouTube, estas entrevistas que se han realizado a estos actores, y a estas entrevistas hemos realizado un análisis del discurso, hemos asignado, pues, claves de colores, se ha transcrito y se ha categorizado a través de códigos de colores, las mismas categorías de las que estamos hablando, ¿no? Forma emergente, de crecimiento arquitectónico, etcétera. Y esto se ha interpretado, se ha hecho una interpretación en el texto de la transcripción de la entrevista. De cierta manera, pues entonces, pues ahí se apoya y también se niega o se critica o se plantean nuevos caminos para las categorías planteadas. Esto a través, digamos, del contenido de análisis del discurso. Por otro lado, hemos hecho un análisis del material gráfico, digamos, no solo lo que ellos nos dicen, sino incluso, pues, de lo que ellos han propuesto, ¿no? Dentro de sus proyectos, pues se ha realizado ahí un análisis de lo que ellos están planteando y se ha, pues, cuestionado, se contrasta con el discurso que ellos están planteando. Se construye con ello esta tabla, es una tabla de trabajo bastante amplia, que va a ir creciendo, pues, apenas llevo la mitad de las entrevistas, en el cual, pues, se van planteando en cada una de las, aquí, pues, en estas 2 primeras, por ejemplo, que el discurso de ellos, y después parte del análisis gráfico y algunos cuestionamientos, planteamientos, pequeños encuentros, hallazgos de lo que ellos van planteando. Dentro de estos resultados, puedo ya presentar algunos pequeños resultados, presento solamente algunos, quizá algunos de los más interesantes hasta este momento, de lo que se ha encontrado. Por ejemplo, el caso de la categoría C1B, forma emergente. Planteo aquí, a pesar de que podría pensarse, perdón, está mal redactado, a pesar de que podría pensarse que las subcategorías de ecosistema de objetos y forma emergente podrían confundirse como una sola subcategoría, esto no es así. Pensar en un ecosistema de objetos móviles sí puede generar por resultado una forma emergente, pero una forma emergente no genera necesariamente un ecosistema de objetos. O sea, podrían confundirse ambas categorías, sin embargo, no Maestro, restan 5 minutos. Muchas gracias, sí. Estoy terminando ya. En C1C, por ejemplo, edificación adaptativa, cuando se piensa un ecosistema de objetos, el resultado automático puede ser una edificación adaptativa, aunque no es una condición sine qua non. O sea, aquí demuestro, pues, que de cierta manera, bueno, no demuestro, pero se demuestra con lo que se ha investigado cómo estas categorías están conectadas, sin embargo, no son lo mismo necesariamente. O así se han interpretado en este trabajo. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de ecosistemas de objetos, arquitectura como paisaje, en la noción de una arquitectura pensada como paisaje, hay una intención específica de fundir pintorescamente los objetos arquitectónicos con el mobiliario. Y así. Entonces, bueno, son resultados que hemos venido encontrando gracias citamos aquí, por ejemplo, a los autores, lo que nos han venido diciendo.
Por ejemplo, en el caso de la subcategoría C2B, Arquitectura y Ciudad como Acto Político y su representación, nos dice, hemos encontrado, los actores son múltiples y de múltiples disciplinas. En todas las ocasiones, los arquitectos formamos parte de inercias políticas de públicos y privados. Recordemos que según Elías Catán, en esencia buscamos lo mismo, mejor calidad de vida. La representatividad social es fundamental. Si el papel del arquitecto desde una posición política debiera cambiar, tiene que ser para integrar complejidad de una manera que sea hermosa, que sea útil, en palabras de Catán. Etcétera. Bueno, ya para concluir, presento algunas conclusiones que hasta la fecha ya he venido construyendo. Por ejemplo, la creación del objeto arquitectónico viene de la mano con la creación del arquitecto proyectista, como artista creador especializado, y con el planteamiento de la ciudad como objeto de proyecto. Las tres están unidas en realidad, nacieron más o menos en la misma época y son, digamos, correspondientes. Por lo tanto, es natural que el replanteamiento de alguno de ellos repercuta en la necesidad de replantear algunos de los otros ejes críticos. O sea, tanto el objeto como el arquitecto como la ciudad están unidas en una, digamos, una única forma de pensamiento, lo cual al replantear, por ejemplo, al arquitecto, bueno, se tiene que repensar también el objeto arquitectónico y posiblemente la ciudad. O al repensar la ciudad, se tiene que repensar el objeto y el arquitecto, etcétera. Entonces, bueno, estamos planteando aquí como parte de las conclusiones que en realidad es una sola problemática que tiene pues distintas manifestaciones. Por lo tanto, encontramos la necesidad de construir coherentemente una práctica transformada que integre estas nociones de postproyecto arquitectónico como las planteamos nosotros. Gran importancia adquiere la necesidad de la reeducación de los arquitectos y la construcción de nuevas herramientas de trabajo que permitan, de manera urgente, construir nuevas prácticas coherentes con nuestra época de crisis. Bueno, pues con eso termino la presentación de hoy. Les agradezco a todos su tiempo y su presencia. Muchas Hola, gracias, Juan Manuel. maestro. Gusto saludarte. Muchas gracias. Vamos a pedirle a la doctora Berta Lilia que opine, complemente, cuestione o lo que tenga bien hacer, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto compartir este lunes con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, las observaciones las voy a enviar en el documento que recibí el día viernes, dado que fue muy poco tiempo para la lectura. Era una situación que le comentaba al maestro Selim. Pero bueno, pues con la lectura rápida que pude darme cuenta, pues presenta un índice coherente con relación a los alcances que se han venido solicitando semestre con semestre. Considero que tiene muy sólido lo que corresponde a la fase lógica y que está en concordancia tanto con su hipótesis como con sus objetivos. Y por ahí, bueno, de manera general, me atrevería yo a hacer la sugerencia de hacer una revisión de la forma de citar, dado que es en sistema ISO. Me parece bien que haya decidido ese sistema. El estudiante puede elegir entre sistema ISO o APA, pero pues que esté bien realizado, por favor. Y ya con relación al contenido, pues estuve siguiendo con atención toda la exposición, la cual lo felicito por la capacidad de síntesis que siempre nos ha mostrado el maestro Selim. Afortunadamente he tenido la oportunidad de verlo en otros seminarios y me puedo dar cuenta con satisfacción que ha podido desarrollar muy bien su propuesta y que ya está llegando con pasos firmes y sólidos a la parte de resultados para posteriormente el octavo semestre pues escribir la parte de conclusiones, que pues es lo que más tiempo nos lleva
todos, ¿no? La verdadera tesis es la que viene adelante. Eso sería por mi parte. Gracias, doctora Josefina, muy amable. Gracias a usted, doctora Berta. Doctora Polibnia. Hola, buen día, muchas gracias. Sí, yo me quedo con algunas dudas que quiero externar. También, por un lado, sí, apenas recibimos el documento el viernes y no me fue posible en el fin de semana hacer una lectura como me hubiera gustado. No obstante, derivado de la exposición actual, de lo que se expuso en el seminario y de revisar algunas cuestiones fundamentales, pues bueno, tengo la idea de qué se trata. Y yo veo algunos elementos que pueden todavía adquirir mayor solidez. En el aspecto formal quiero referirme, y es algo con lo que yo peleo mucho, que se haga referencia a una tesis como este trabajo, esta investigación, este escrito, porque creo que hay que tener muy claro que finalmente para hacer una tesis pues hay que escribir, hay que investigar, hay que hacer un trabajo, pero finalmente se trata de configurar la tesis. Y entonces toda tesis conlleva necesariamente una hipótesis. Aquí, bueno, se trabaja a nivel de un supuesto que para mí son casi sinónimos porque la hipótesis no es más que un supuesto, sujeto a argumentación para sostenerla. Entonces ahí es donde en el supuesto yo veo que uno recoge lo esencial que está planteando Selim y que nos dice nos dice Selim que lo fundamental es, la esencia es plantear la crisis del objeto, perdón, del proyecto moderno. Así como tal, la crisis del proyecto moderno se ha planteado desde finales del siglo pasado. Desde ahí se está hablando de la crisis. Jane Jacobs es una de las primeras que empieza a hablar de la crisis del proyecto moderno y todas sus derivaciones, y sí surgen respuestas ante ello. Entonces yo creo que todos los elementos que tú planteas en esta era del antropoceno, y que recoges de alguna manera en el supuesto, me parece que aún habría que trabajar ese supuesto para que efectivamente recoja los elementos esenciales, y yo sugeriría convertirlo en una hipótesis. ¿Cómo se llama? Supuesto dice, dada la perspectiva de una necesaria evaluación del proyecto arquitectónico frente al cambio de panorama dado por el antropoceno, se plantea el desarrollo de la categoría de postproyecto arquitectónico mismo que podrá ser evaluado empíricamente frente a casos de contraste en el panorama contemporáneo. Yo creo que ahí hay que asumir la postura. Es decir, si la postura es que hay una crisis y que hay una necesidad de un replanteo, yo creo que eso es lo que hay que plantear y sostener. Entonces, yo te sugeriría ahí trabajarlo para que se plantee, no sé, cosas como yo aquí reescribía alguna cuestión que podría probablemente ayudar, y cambiar ese sentido hacia pensar en el postproyecto arquitectónico se constituye, o sea, lo que sería ya una hipótesis, ¿dónde está la esencia, no? Se constituye en una categoría útil, o no sé si decir necesaria, ante la crisis del proyecto y en consecuencia la exigible evaluación del proyecto arquitectónico frente al panorama dado en fin, yo creo que sí hace, y ahí deberías plantear tu propuesta. De esta manera, la forma abierta, el actor abierto, etcétera, yo creo que todo esto debe ser recogido. O sea, por lo tanto, la estructura finalmente de argumentativa que se recoge en el texto debería estar recogida en ese elemento que es fundamental. Para mí, entonces, el desafío que tenemos como sustentantes de una tesis es toda la investigación que se desarrolla, al final, traducirla en una tesis, en la configuración de la tesis. Y esa tesis sabemos que son 2 o 3 líneas y que deben estar expuestas con claridad y argumentadas con claridad. Y yo lo he dicho de alguna manera, y creo que así es el desafío de un tesista, es la habilidad para argumentar esa tesis, y la de nosotros la habilidad para desbaratarla. ¿Qué quiero decir? Para ver efectivamente si se sostiene, si tus argumentos sostienen. Entonces, concluyo diciendo lo siguiente. Sostener esa tesis, me pregunto hasta qué punto requiere irse al aspecto empírico de entrevistas, o si lo que se está planteando entonces más bien es cómo desde la práctica, desde lo empírico, se está asumiendo una nueva perspectiva del proyecto. Si eso es lo esencial, entonces se justifica que haya todo un trabajo de entrevistas, ¿no? Y porque tu interpretación teórica
no requeriría, desde mi perspectiva, todo un trabajo empírico de entrevistas, ¿sí me explico? Es decir, uno puede plantear y hacer toda una interpretación del panorama contemporáneo del proyecto sin necesidad de hacer entrevistas. O podemos irnos a eso porque lo que quiero es justamente recoger la visión de quien está en la práctica. Ahí yo siento que hay cuestiones que habría todavía que solidificar y creo que se está a muy buen tiempo para poner en relevancia los elementos que sí lo son y llevarlo a la hipótesis, llevar a todo esto. ¿No? Me llama mi atención que la metodología está hasta la página como 150, cuando en mi opinión debería estar desde el principio todos los elementos, ¿no? Cuestiones así. Bueno, es lo que puedo decir, así en una visión muy general. Gracias. Gracias a usted, doctora. Doctor Alfonso. Bien, pues antes que nada, pues saludo a todos también, que no he tenido oportunidad muchos de saludarlos. Aquí veo a Juan Manuel Heredia también, que le mandamos un saludo, creo que está también fuera del país, según tengo entendido. Bueno, Salim y todos, ¿no? El maestro Carrillo también está por acá, la doctora Berta, Olivia, y en especial a la doctora Josefina. Bueno, pues me parece que es un tema... es una temática más bien que, dado las charlas que he tenido con Selim de hace muchos años, ha sido como que una búsqueda que ha estado presente siempre en su manera de tratar de investigar algunas cuestiones o de reafirmar algunas intuiciones que ha tenido respecto de estas cuestiones ligadas con el proyecto. De hecho, me recuerda mucho cuando en una ocasión estaba a punto de emprender un viaje a Japón para estudiar por allá y se planteaba justamente esto mismo que ahora le da un sentido ya mucho más, digamos, comprensible. En ese momento pues era una intuición, insisto, que no estaba de alguna manera representada, ¿sí? Digo, representada la manera que podemos decir de Schopenhauer, ¿no? Cuando nos da esta visión de que tenemos una intuición y que tenemos que irla construyendo con el tiempo y explicándola, quizá argumentándola, como dice Polimia, para generar esa imagen mental que implica el entender el objeto como tal, y sobre todo un objeto intelectual como esto, que es complicado. También creo que independientemente de que se especifique o que se clarifique estas maneras de transformación, quizá yo todavía no me queda claro o no asumiría claramente el hecho de que el proyecto en el sentido convencional del término, en el sentido de lanzar, en el sentido de entender esta visión de construir, de hecho, algún tipo como de las matemáticas, que se construyen o se inventan los algoritmos a veces de mera intuición y después se demuestran que son equivocados o falsos o acertados. También no sé si en verdad se puede establecer que brinquemos ya a una cuestión, como se está argumentando, del postproyecto, en el sentido de la crisis del proyecto. Aunque sí hay una cuestión que es muy clara también, y esto me entusiasma mucho, que es este seguimiento que le he dado a través de su desarrollo, cómo el objeto como tal, el objeto de deseo que era, digamos, el objeto arquitectónico, que se convirtió en un deseo social y un deseo personal, también desaparece también en el sentido de lo contemporáneo, pero en esta relación de que no hay objeto sin sujeto. O sea, no se puede decir que podamos visualizar un objeto si no lo mira un sujeto. Entonces también esto pudiera, bueno, en el discurso, siguiendo el discurso de Selim, entenderse por qué el sujeto es el que va desapareciendo como tal. O sea, en correspondencia a esta dilución del objeto, también se diluye el sujeto. Y entonces aparecen otros sujetos, pero acaban siendo los sujetos, este conglomerado de sujetos que generan
una manera de visualizar de otra forma ese objeto que también se está diluyendo, el nuevo personaje, digamos, en este caso, ¿no? El nuevo... yo no me gusta, o no me gustaría, digamos, solamente establecer como una posibilidad absoluta el hecho de llevarlo a postproyecto. Entiendo que es una manera, es una especie de cota intelectual para diferenciar lo que estaba pasando con lo que está pasando ahora. Entiendo que en ese sentido sí me queda muy bien y me gusta. Lo que a veces no me gusta es la interpretación que se puede dar, digamos, hacia esto que se está dando, ¿no? Es como lo poshumano, un poco esta cuestión que se pudiera utilizar como un estribillo justificativo para todo lo que pasa a partir de unos textos, sino que en verdad me parece que esto de considerar la tesis esta como un verdadero herramienta intelectual para entender estas nuevas maneras también de proceder, estas nuevas maneras de hacer las cosas, de decidir las cosas, de la colectividad a veces en la decisión, ya no en la individualidad del genio creativo, del modelo renacentista, ¿no? Del cuate que inventaba todo, que no sé qué, que ya es un absurdo, que además nunca ha sido algo, digamos, cierto ni que haya estado así. Digamos, incluso los grandes genios, como se llaman, renacentistas, se ha demostrado que realmente pues eran producto de un grupo social y de una intención de construcción hacia objetos que también iban estando presentes y que también eran parte del deseo. A mí me parece que esto como instrumento entonces sí que tiene una potencia muy fuerte. Sí que me parecería que sería el centro en efecto de la tesis como tal, del planteo como tal, del construir esta imagen que dice Polina, que ese es el argumento, es una imagen, que sería muy, muy potente y que sería muy renovadora para el discurso tan digamos, conductista que tenemos siempre que nos habla de proyecto. Pues es una manera de hacer las cosas de una forma, de hacer un anteproyecto, de hacer un proyecto ejecutivo, este tipo de cosas que ya ni siquiera tampoco están en el argot incluso hasta de las empresas contemporáneas. Y es otra cosa ya distinta y no hemos tenido un instrumento como que nos ayude a diferenciar ya estas cosas, ¿no? Yo celebro mucho, la verdad es que me entusiasmó muchísimo comenzar a leer el texto de nuevo. Para mí era como llegar a un campo desconocido porque lo había olvidado después de mucho tiempo que lo hemos platicado y me ha entusiasmado muchísimo, aunque creo también que, como bien lo advierte Selim, está en proceso todavía digamos, de consolidar esta cuestión. Por tanto, me parece que estas discusiones pues pueden ayudar a eso, a ir reconstruyendo esta cuestión. Pero insisto, yo diría como lo que me preocupa sería justamente que quedara encasillado, o sea, que no quedara así como lo posmoderno o como lo que quedó como lo tardomoderno o lo que quedó como la parte de lo mismo moderno o la modernidad, o en fin, este tipo de estancos en el cual se quedan ahí más o menos y dentro de 10 años nos parece que ya es una palabra obsoleta, ¿no? Como pasó con la cuestión de lo sustentable y lo sostenible, sino que me parece que tiene muchísimo más potencia y advertir que va a ser precisamente una suerte digamos, de referencia para no confundirnos con lo otro que se está diciendo de otra manera. O sea, en ese sentido sí me parecería potentísimo, pero creo que no debiera justificarse solamente con lo que está pasando, con estas etapas que se han establecido como, porque, insisto, son como muy de marketing intelectual, no tuyo obviamente, porque me parece que tienes una categoría muy, muy superior, pero sí para cuando se abra esto a la lectura general, podríamos tener esa sensación de que vaya a quedar ahí como previamente ya encasillado.
y me parece que no. Pues yo te felicito y espero con ansia cómo sigue evolucionando esta cuestión. Gracias. Gracias, doctor. Por favor, doctor Juan Manuel Heredia. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar en este proceso doctoral. Yo nunca he tenido la oportunidad de participar en una tesis de doctorado en México. Entonces soy nuevo. Antes de aventurar algún tipo de comentario o de crítica a la tesis de Selim, mi duda es ¿en qué momento estoy yo arribando a ella? Bueno, él todavía tiene que cursar el último semestre del doctorado. Está en etapa formativa ya terminal y ya después entonces deberá de concretar, yo entiendo, el próximo semestre, por ahí de agosto ya deberá de concretar su tesis doctoral, es decir, es un excelente momento para retroalimentarse de la opinión de ustedes. Y otra pregunta entonces, ¿yo podría tener oportunidad de conversar con Selim? Por supuesto, es lo ideal, es lo ideal. Más larga y tendida, porque Por supuesto. como yo creo que algunos de ustedes también recibí el documento un poco abruptamente. Entonces, tuve muy poco tiempo para revisarlo y ayer estaba tratando de leer lo más posible, pero no pude, por supuesto, llegar a todo. Aunque Selim ya me había mandado algún tipo de avance de la tesis, la cual me parece en primer lugar, muy ambiciosa. Y eso me parece muy bueno, pero también conlleva algún tipo de peligro, ¿no? Porque simplemente por las dimensiones del proyecto, ¿no? Y estoy utilizando el término proyecto en el sentido que tal vez Selim critica en la tesis también, ¿no? Entonces, y agradezco también el hecho de que Selim ha introducido bastante bibliografía y autores que algunos tenía en el radar y algunos completamente no. Estoy aprendiendo de ellos. Y lo que me parece que podría ser, si es que todavía existe tiempo para, digamos, reconfigurar la tesis, es, digamos, ser un poco cauteloso con afirmaciones bastante categóricas, no sé si generalizantes o totalizantes, pero por el hecho de que gran parte de la tesis depende de un autor, Roberto Fernández, a mí me parece del todo válido empezar de alguna forma quizá más, no sé cómo llamar, modesta, y diciendo, esta tesis se basa en un trabajo de este autor y yo lo desarrollo en este sentido. Y desde ahí, desde ese horizonte, traer todas estas otras preocupaciones que Selim tiene, ¿no? A mí me causa un poco me causa un poco perdón, pero es que hablar tanto inglés en Estados Unidos se me va de repente en mi propio lenguaje. Cautela. Comenzar con tesis bastante fuertes, ¿no? Y no, por ejemplo, asumir desde el inicio que hay un piso ya bastante fuerte desde donde se puede desarrollar esta argumentación. Hay muchas cosas que a mí me parecen muy interesantes en el discurso de Selim, pero son tantas que en este momento me siento un poco incapaz de tratar de abordarlas todas. La más interesante de todas, para mí, es la cuestión de lo abierto, ¿no? Que es un tema que no es nuevo, por supuesto, y él lo dice, que Humberto Eco lo desarrolla, ¿no? No olvidemos también que la cuestión de la apertura está inscrita dentro del discurso de la modernidad desde el principios del siglo XX. Las plantas abiertas, la apertura, entonces este tipo de reconfiguración de
digamos, de la tradición académica, esto ya aparece desde el inicio del siglo XX. Entonces, desde antes inclusive, en esta crítica hacia el humanismo que existe, que está en la tesis de Selim, habría que recordar también que el arquitecto humanista por excelencia, que es León Battista Alberti, tiene un capítulo entero sobre la apertura, tratado como un elemento arquitectónico, ¿no? Entonces, es uno de tantos temas que a mí me gustaría, digamos, discutir con Selim de una forma un poco más pausada, larga y tendida. En ese momento, como hay muchos otros que me siento ahorita incapaz de tratar de abordarlos para no, digamos, tratar de hacer una exposición un poco más caótica. Esos básicamente son mis observaciones generales. No sé si haya quedado claro un poco, ¿no? Por un lado, se me hace una tesis muy, muy ambiciosa que tiene sus virtudes, pero también tiene sus peligros. Es mi información general, mi observación general. Tiene su micrófono apagado, doctora. Excelente, doctor. Disculpe, le agradecemos mucho estas someras observaciones que hace, le van a ser muy útiles a Selim y ya va a tener oportunidad de platicar con él largo y tendido. Doctor Ismael Lara. Sí, doctora, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues maestro Selim, pues yo aquí también hice algunas anotaciones sobre la presentación. Igual voy a leer con atención su documento y hacer precisiones puntuales en el documento, pero ya había tenido la oportunidad de escucharlo en algún momento y bueno, ahorita con esta exposición todavía se me amplía más el panorama, ¿no? Y bueno, algunas cosas que desde el punto de vista de lo que observo de la investigación, y son más que nada reflexiones, ¿no? Creo que en el transcurso de cada investigación, conforme vamos escuchando a nuestros asesores y vamos encontrando más información, pues al final nos vamos a ir direccionando a ciertas reflexiones, ¿no? Y es un poquito, es esta traducción, voy a utilizar esta palabra, esta traducción de toda esta información, cómo podríamos nosotros compartirlo con los diferentes seres que se están formando en la parte de la arquitectura, ¿no? Porque creo que al final de cada trabajo, y bueno, que no termina el trabajo, ¿no? Que siempre quedan futuras líneas de investigación, cómo esto lo traducimos para poderlo compartir con las nuevas generaciones que se están formando, ¿no? Y cómo poder actuar, generar acciones desde el planteamiento del proyecto, como lo mencionaba el profesor Alfonso, para poder anticiparnos a estas respuestas del postproyecto, ¿no? Entonces, creo que una de las reflexiones que podríamos tener aquí de su trabajo, maestro Selim, es esta traducción de esta información para anticiparnos en el desarrollo de proyectos y poder permear en estos seres que se están formando en la disciplina de arquitectura para poder anticiparnos, ¿no? Que no sea un postproyecto, ¿no? Que no sea esta parte como ya está el resultado y bueno, a podernos introducir con estas reflexiones tan interesantes que está exponiendo en su investigación, poderlos vincular en la parte del proyecto, ¿no? Creo que es una parte importante porque eso va a nutrir muchísimo a los programas de estudio en arquitectura, va a sensibilizar y también permear esta información para las evaluaciones del proyecto arquitectónico, ¿no? Y forma parte de todo proceso, ¿no? Entonces estoy hablando de una traducción de su información como reflexión para que permee a las nuevas generaciones, ¿no? Creo que también, y coincido mucho con el doctor Alfonso Rodríguez, en el aspecto de que buscamos que su trabajo sea atemporal, ¿no? Que pudiera permear más en el tiempo, que pudiera trascenderse, y creo que desde el punto de vista de colocarle un nombre, también coincido mucho, eso acotaría muchísimo la parte de su investigación, ¿no? Muchas veces
el colocarle un nombre, a veces de apoyar, a veces daña, ¿no? Y te genera, y te estanca en un tiempo, ¿no? Creo que muchos de los trabajos que buscamos es esa trascendencia que permee y que puede estar lo más tiempo posible vigente, ¿no? Otra de las cosas que noté por aquí, creo que mencionaba sobre las futuras líneas de investigación de su trabajo. Creo que a partir, creo que de esta charla, este diálogo que hemos tenido el día de hoy, creo que se van a ir construyendo estas reflexiones, estas conclusiones mucho más cimentadas, y que creo que va a dar para muchas líneas de investigación, y que sería muy interesante escucharlo, cuáles son esas futuras líneas de investigación que usted podría aportar, ¿no? Pues por mi parte sería todo hasta este momento, y agradezco mucho la invitación y un cordial saludo a todos. Muchas gracias. Selim, te quedan 10 minutos si quisieras contestar algo, comentarles algo, compartir. Sí, claro, con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, fui anotando aquí algunas de los cuestionamientos. Sí, de entrada, pues me encantaría, por supuesto, tener pues un diálogo mucho más profundo. Fue un error de mi parte enviarlo tan apresuradamente el documento, por supuesto. Me hubiera gustado que tuvieran más tiempo para poderlo pues revisar con más detenimiento, por supuesto, porque claro, pues el documento permite profundizar mucho más con claridad, ¿no? Sí, me encantaría mucho pues poder discutir con más detenimiento también, Juan Manuel. Por supuesto, me queda claro que es terriblemente ambiciosa, y me queda claro también que por supuesto requeriría seguramente pues mucha mayor profundidad, por supuesto, en la investigación, pues en el tiempo y los alcances pues necesarios para estructurar algo tan grande y tan ambicioso. Me quedo quizá, y a lo mejor también por ahí va una respuesta hacia la doctora Polimnia, en el sentido de que, bueno, quizá me quedo al final con la intención de intentar demostrar que esto se está dando de cierta manera, que es más bien como construir pues una categorización de la contemporaneidad, pues más bien una interpretación, ¿no? Y poder categorizar la contemporaneidad a través de estos tres ejes que se plantean, ¿no? Una reinterpretación del objeto arquitectónico, dónde está el arquitecto en este momento y dónde está la ciudad y quizá y hacia dónde pueda ir. E intentar demostrar que esto pues está pasando y sobre todo pues ya se está dando también en México. Incluso según este planteamiento, como se está estructurando, pues también intentaría pues puede ser aplicable pues a otros ámbitos. Por ejemplo, yo he intentado pensar qué tanto aquí en nuestro ámbito local, ¿no? En el estado, por ejemplo, qué tanto se está dando esta si se puede entender así, pues arquitectura contemporánea, tal como se está caracterizando aquí. ¿Cómo se podría entender, por ejemplo, en Latinoamérica, etcétera? Pues son otras posibles líneas de investigación, ¿no? Futuras. Efectivamente, lo que plantea el doctor Ismael Lara, ¿no? Esto, y yo mismo lo pongo en las conclusiones, ¿no? Esto, pues, podría ser una herramienta interesante, justamente para plantear o replantear, pues, incluso los estudios de arquitectura en el sentido pues de una apertura hacia otros panoramas, ¿no? Hacia, que ya, por supuesto, ya se ha experimentado, ¿no? Replantear, por ejemplo, el papel del arquitecto, pues lo han hecho, pues Alexander y otros desde los finales de los 60, principios de los 70, han intentado la noción de, pues, experimentar pues con nociones de participación y otras que también se han cuestionado y se han criticado.
Y pues sí, implica pues finalmente pues una nueva postura, pienso yo, desde el punto de vista pues de cuál es la búsqueda, qué es lo que construye, qué es lo que hacemos los arquitectos para empezar, ¿no? ¿Es el objeto arquitectónico la búsqueda central del arquitecto o es otra? ¿Es solo el arquitecto el que hace el proyecto o son otros personajes? ¿La ciudad es la única que se puede construir o hay otras posibilidades? Etcétera, ¿no? Y dentro de esos tres ejes, me parece que pues se puede construir justamente pues pues nuevos caminos posibles y además incluso irle dando sentido a nuestra contemporaneidad, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Creo yo, y es lo que intento demostrar que ya se está dando, que son caminos que ya se están ejercitando y que incluso puede rastrearse en México y pues hay actores que lo están haciendo y justamente la intención de entrevistarlos y de pues que nos platiquen lo que están haciendo, lo que piensan, etcétera, es pues justamente intentar rastrear e intentar construir justamente esos caminos posibles de trabajo. Les agradezco su tiempo y su atención. De nuevo les pido una disculpa por la premura, por lo apresurado. Hubo ahí pues una mala interpretación de mi parte. Y por eso se envió con tanta premura, pero bueno, yo por supuesto espero y les agradezco mucho el tiempo que me puedan dedicar en un futuro, espero que no tan lejano, para que podamos justamente discutir las ideas que se están planteando y por supuesto les agradezco su tiempo y su esfuerzo. Doctora Muchas Josefina. Gracias. Dígame, doctor. Mire, yo no estoy en este grupo, yo debía haber entrado con Anabel, pero bueno, dada la importancia y bueno, que todos los temas siempre creo que tienen toda una gran importancia. Si me permite, y sobre todo Selim y usted. Sí, tenemos 5 minutos. No le robo más. En primera instancia, para no estar tratando de rebasar algunas cosas, me gustaría platicar también en personal con Selim, porque sobre todo la parte metodológica, a usted, que tuve la oportunidad, gracias a su intervención, de hacer una expresión, digamos, de conclusiones en un curso que gustosamente di en Iquique, Chile, en donde de ahí precisamente sale una memoria que tiene que ver con la complejidad del proyecto arquitectónico y urbano, y en donde evidentemente no podemos descartar desde el fenómeno ciudad o el hecho urbano como ciudad, pero el fenómeno mismo que llega a grandes escalas, que es la megalópolis, las zonas metropolitanas, en donde no podemos disasociar obviamente la arquitectura. Y como dice el doctor Alfonso, el problema que nos metemos tiene que ver mucho precisamente con, hay un libro de Prigione que se llama El fin de las certidumbres, ¿no? Pensar que hay certidumbre actualmente en la definición de categorías, pues es como creer que la mente humana tiene la capacidad de la totalidad del conocimiento. Entonces, en ese sentido, los comentarios creo que son muy acertados. La tesis de Selim tiene grandes posibilidades, pero me gustaría, si él tiene a bien considerarlo, tener un intercambio de ideas y enviarle yo la publicación que me hicieron en la Politécnica de Madrid de mi tesis, que metodológicamente yo no hablo de relaciones causa-efecto, sino de influencias, en donde hay una compleja red de influencias que procesan en su momento y en cada momento histórico los procesos proyectuales de cualquier disciplina. En ese sentido, yo creo que ahí tiene una gran abertura y por lo tanto la complejidad, pues lo que se lo acaban de comentar, ¿no? Que se ve muy ambiciosa y es cierto, ¿no? Entonces, simplemente solicitarle en su oportunidad una charla también amplia. Previamente le voy a enviar la publicación de los cuadernos de investigación urbanística para ver cómo se cruza con su planteamiento, que puede ser interesante. Sería todo. Gracias. Y felicidades, Selim. Gracias a usted, doctor. Muchas